ya estamos en diálogo con Rubén Burlot. Él es profesor de historia, docente, que vamos a estar dialogando ni más ni menos que acerca de la muerte del Indio Solari y la representación social e histórica que tiene él también, así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien acá, con un día gris sobre Paraná, Entre Ríos, y bueno, un gusto charlar con ustedes sobre esta cuestión, esta emergencia que es la muerte del Indio Solari. Sí, totalmente, Rubén, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Y bueno, como bien comentabas, vos residís en Paraná, como también el padre del Indio, por ejemplo. Y primero quería consultarte, ¿cómo te enteraste de la noticia, no? A vos en lo personal. Bueno, en lo personal, en realidad, mi hija me avisó que vive en Santa Fe, que trabaja en Santa Fe, y a la mañana del viernes me manda un mensaje diciendo que había fallecido. Yo venía escuchando la radio en el auto y escuché que estaban pasando un tema del Indio, y después estaban haciendo una pequeña biografía, pero no consignaban que era por la muerte. Hasta que me avisa. Sin duda que acá en Paraná es un impacto porque muchos se lo apropiaron por el hecho de que haber nacido y crecido hasta, 5 o 6 años acá en la ciudad de Paraná, cuando el padre estaba a cargo del correo. Claro. Y por eso en Paraná hay grupos que lo reivindican, hay un lugar que se llama la Casa del Indio y cosas así, hay grafitis en algunos lugares que lo recuerdan. Claro, totalmente atravesados, como bien mencionabas. Él residió en Paraná un poco tiempo de su vida, ¿no? También como su padre y su familia. Entonces, te pregunto también qué representa el indio, no solo social, históricamente también. Usted es docente de historia y conoce un poco más acerca de la historia que ha vivido el indio allí y su familia, sino también en el ámbito social, ¿no? ¿Cómo ha trascendido su historia? Sin duda que su historia ya se verificaba como un fenómeno social, el tema de las misas ricoteras, de los pogos, de los lugares donde iba a actuar y que tenían un fuerte impacto. Acá en Entre Ríos, en 2 lugares, actuó en Concordia y en Gualeguaychú, pero no se vislumbraba un impacto semejante de trasvasamiento generacional como surge o emerge ahora después de su muerte, digamos. Es decir, era algo que permanecía tal vez un poco subterráneo, lo que la gente sentía por un personaje como es Solari, y que se transformó en un fenómeno social y cultural, más allá de los fanáticos, de la gente que lo seguía. Por eso es sorprendente y quizás ni los medios de comunicación ni los analistas habían sospechado de lo que significaba el Indio Solari, que sin duda es un fenómeno en el contexto de un momento especial del país, en una época, y quizás si hubiera sucedido en otro momento no hubiera impactado de ese modo, ¿no? Sí, totalmente, Rubén. Te consulto también, si vos personalmente has asistido a algunas de estas misas ricoteras o demás, ¿cómo lo has vivido también, tal vez en tu adolescencia, si lo escuchabas, si no? Bueno, yo soy mucho de otra generación, quizá casi de la generación del mismo indio, así que yo viví el nacimiento del rock nacional y toda esa época. El indio empezó un poco más tarde, es decir, es de la misma generación en edad, ¿no es cierto?, de Charly García, de Spinetta, pero la obra musical es posterior, digamos, desde la década del 80. Por lo tanto, en mi caso no he asistido, no soy de esa, escucha de esa música, salvo algunos temas que me gustan mucho, pero no era, escucha de su música, de Redondito, cuando empezaron en la década del 80, sí,
pero no pertenezco, digamos, a esa hinchada del Indio Solari. Simplemente lo analizo desde la historia, no desde la música o desde la parte social, porque, bueno, no soy especialista en música y ni tampoco, digamos, he escuchado tanto al Indio Solari como para opinar sobre el tema. Sí, opino sobre lo que es el fenómeno social, que es un fenómeno realmente de masas, que atraviesa varias generaciones, gente desde mi edad hasta jóvenes de 18 o 20 años, que se volcaron a las calles, a las plazas de todo el país, con motivo de la muerte. Escuchaba en una entrevista que hacían en televisión ayer en los funerales, un chico muy jovencito, que le preguntaron qué opinaba, y él decía: yo no escucho la música del Indio, nunca la escuché, lo mío es el reggaetón, el rap, pero estoy acá, estaba ahí, entre la gente que iba a despedirlo. Es decir, que es un fenómeno que va mucho más allá de lo musical. Sí, totalmente. Va mucho más allá de lo musical, obviamente por su música, ha trascendido un montón, y teniendo en cuenta, bueno, lo social, lo político, lo musical, como muchas aristas que también podemos ir analizando, ¿no? Bueno, la historia también, ¿no? Que tiene también la banda. Y bueno, hace unos días también circulaba una imagen como que ahora revive, ¿no? Un montón de historias, de anécdotas con el Indio, y la imagen de, por ejemplo, Evita sosteniendo al que dicen que es el Indio de bebé también. No sé si la has visto. Sí, la vi, y probablemente no sea real esa imagen, simplemente es una construcción, pero sí, sin duda que el vínculo con Eva Perón es muy cercano, porque justamente en 1950, un año después, es decir, tardó un año el Indio, que nació en el 49, vino a Paraná 2 veces Eva Perón, una vez sola y otra vez con Perón, a hacer un acto, y uno de los actos que se hicieron fue justamente en la esquina del edificio del Correo, donde estaba el padre como jefe. Ahí se hizo el acto multitudinario, y no sería extraño, porque creo que el mismo Indio lo dice, que estuvo en brazos de Evita, que haya tenido contacto, porque el acto se hizo ahí, el padre era el jefe de correo, que además, por ser jefe de correo, era una personalidad importante. Claro. Y bueno, ese hecho bien puede haber sucedido más allá de que se haya tomado o no la foto. Incluso el Indio dice cuando estuvo en Santa Fe, lo cual nos cierra un poco porque, bueno, es problema de memoria. No sería cuando estuvo en Santa Fe, sino cuando estaba en Paraná. Así que ese hecho sin duda tiene verosimilitud, aunque no esté la foto precisamente, que puede ser una construcción nada más. Claro. Pero es un hecho importante que sin duda tiene que haber marcado su vida. Sí, seguramente. Y bueno, este dato que aportás, ¿no? De cómo Evita fue a Paraná y que esto puede haber sucedido, pero sí, claramente la foto no sabemos si es de ese momento o no, pero como circulaba y había estas versiones de que Evita había asistido también a Paraná, y justo que mencionás lo de la esquina, podría haber sido tranquilamente. Sí, además Evita vino en esa oportunidad a hacer un acto cuando asumió un gobernador de Entre Ríos, y antes había asistido para poner la piedra fundamental de la escuela hogar de Paraná, una de las tantas escuelas hogares que se construyeron en el país, así que fueron hechos muy importantes. Además, creo que, bueno, dejando un poco la historia, porque después él se fue y finalmente se radicó en La Plata, donde desarrolló sus primeros pasos en la música. Creo que este fenómeno de Solari, que hoy lo descubrimos, o muchos lo descubren, es un poco, surge de la necesidad de la gente de llenar un vacío que podríamos decir vacío existencial y vacío político. Es decir, la carencia de liderazgos creíbles, de liderazgos que convocantes,
Sí. tanto en la política como en la parte, digamos, social, religiosa, sindical, lo que hace que cobre relevancia, digamos, este hecho, ¿no? Sí, sí. Gente que busca identificarse con alguien en un momento que creo que se ha popularizado lo del individualismo más exacerbado, como un clima de los tiempos, pero que la gente necesita del otro, necesita contar con ese otro, necesita comulgar con el otro, haciendo un poco analogía con lo de las misas recoteras. Uh-huh. Y creo que el Indio Solari llena ese vacío, esa necesidad de tener a alguien como referente y de juntarse con el otro para justamente asistir a un evento como este. Es decir, buscar otra vez la idea de comunidad, no de individualismo como es el que campea en estos tiempos. Me parece que es así. Sí, sí, Rubén, coincido totalmente acerca bueno, del individualismo que está surgiendo ahora y que justamente, bueno, para su funeral y demás se ha pedido como esto de bueno, estar todos juntos, de reunirnos, ¿no? De volver a encontrarnos con más de 40 cuadras de fila, con más de 10 horas de despedida, ¿no? Hacia él. Y bueno, te cuento que nosotros acá estamos desde Olavarría, donde fue su último recital, acá en La Colmena, así que también como que estamos muy atravesados por ese hecho. Sí, sin duda. Sí, yo creo que sí, que esa gran manifestación que fue en Avellaneda es eso de sentirse en comunidad, sentirse acompañado por el otro y no estar encerrado en su casa y bueno, en la individualidad y sin tener con quién acompañarse, sentirse solo, existencialmente solo, ¿no? Yo pensaba que estos fenómenos que ocurren cada tanto, ocurren en momentos de crisis justamente, sí. De profunda crisis. Recuerdo, por ejemplo, dos muertes que originaron enormes funerales en momentos de profunda crisis, que fueron la muerte de Irigoyen en 1933 y la de Gardel en el 35, donde fueron funerales multitudinarios en una época de profunda crisis, especialmente existencial. Claro. Fue la época en que la música también atravesó esa crisis, y recordemos Cambalache o Chira Chira o Cuesta Abajo, que eran tangos de esa época, sí, que justamente hablaban de ese vacío existencial, de esa incredulidad, de no creer en la política, no creer en el valor de la comunidad, y creo que eso aparece, digamos, esas despedidas, esos funerales multitudinarios de figuras que ya no estaban, ¿no? Que ya se habían ido y que la gente de alguna manera se volcaba a las calles recordando a esas personas. Y creo que la crisis de la pandemia en el 2020-22, sí, cuando muere Maradona, ¿no? Que la gente también asiste a un funeral multitudinario. Totalmente. Es un poco el desahogo de esa crisis que produjo la pandemia. Sí. Y creo que también puedo hacer analogía del momento del gobierno, del proceso, digamos, en donde dos hechos fundamentales convocaron a la gente que también se volcó a las calles saliendo o escapando de esa encerrona que era el gobierno militar, como fue el mundial, digamos, el triunfo de la selección en el mundial del 78 y la recuperación de Malvinas. Es decir, dos hechos que impactaron en la sociedad y le dieron un motivo a la sociedad para manifestarse y expresarse. En momentos justamente de profunda crisis política en ese momento. Sí, Así sí. que lo de hoy creo que no es casual lo que ocurre con el Indio Solari.
Sí, coincido en que es un fenómeno como lo mencionaste recién y que incluso ahora con su muerte como que ha trascendido creo que otro plano, ¿no? Ya se vuelve como más global y justo que mencionabas algunas muertes también, bueno, de distintos artistas, de cómo la música nos increpa, nos interpela en todas sus formas, tanto política, de alguna forma de resistencia, bueno, hablabas de Cambalache, ¿no? El mundo fue será una porquería, desde ese momento que ya la música contaba la historia y bueno, también hablabas de algunas muertes, me imaginaba también, por ejemplo, lo que fue con el Papa Francisco hace no Sí, mucho también. sin duda, también el Papa Francisco fue otro, porque justamente el Papa Francisco significó también un liderazgo que la gente necesitaba, que no tenía y que, bueno, con la muerte desaparece ese liderazgo y la gente también se vuelca, digamos, su sentimiento y su necesidad de expresarse de alguna manera en ese sentido. Sí, Rubén, te consulto también, bueno, para ya ir cerrando este día, que estamos completamente atravesados también con esta temática del indio, consultarte, bueno, alguna reflexión para cerrar esta entrevista, qué es lo que nos deja, ¿no? La muerte del indio, qué consignas, qué mirada, ¿no? Hacia el futuro y demás, y teniendo en cuenta también esta representación social y fenómeno que representa el indio. Bueno, en primer lugar, digo que el fenómeno del indio y de los redonditos es un fenómeno netamente local, argentino, rioplatense, ya que no se vincularon a compañías multinacionales, no salieron de gira a otros países, quizás es un fenómeno inentendible para otras culturas, sus letras, su estética, y por eso es solamente nuestro, ¿no? Es un fenómeno argentino que va a quedar en la memoria de la gente, sin duda, y también puede ser un momento clave para que la gente recupere ese sentido de comunidad, ¿no? Alrededor de la memoria de lo que fue el Indio Solari. Creo que eso es un aporte importante, más allá de que Solari no esté más, va a quedar en la memoria y va a quedar como un momento clave, y quizá un momento de quiebre, no lo sabemos, pero me parece que es un hecho importante a analizar con perspectiva histórica. Sí, sí, totalmente. La perspectiva histórica tiene que estar y bueno, Rubén, te agradecemos también por tu tiempo y tus palabras el día de hoy, que la verdad nos encantó que hayas salido por el aire de la radio universitaria. Bueno, muchas gracias y ha sido un gusto charlar con ustedes, con un medio que está un poco lejano de nuestros lugares, Sí. Y a disposición por cualquier cosa que quieran comentar. Bien, perfecto, Rubén, te agradecemos muchísimo. De esta manera te despedimos. Bueno, muchas gracias. Bien, estamos en diálogo en este momento con Rubén Burlot. Él es docente de historia, hablando acerca ni más ni menos que de la muerte del Indio Solari, su representación social, bueno, qué representa el indio, este fenómeno social, político, cultural que nos atraviesa de lleno. Como mencionábamos recién, Rubén reside en Paraná, como el padre del indio y como también sus primeros inicios, entonces reconstruía un poco la historia de cómo surgió, de qué es lo que representa también para ellos, ¿no? El indio, bueno, contando cómo se enteró de la noticia, que es algo que surgió también en muchos lugares o en redes sociales, es decir, bueno, ¿a quién le mandaste, no? Primero cuando falleció el indio y todos pensamos en nuestros amigos, en nuestro círculo, en nuestra familia, entonces nos quedamos un poco con ese recuerdo, ¿no? De que era el indio para nosotros, era un poco eso, como mencionaba recién, ¿no? Lo colectivo, volver a la idea de comunidad y que bueno, que es un fenómeno obviamente que va mucho más allá de lo musical y que en estos días ha trascendido un montón, así que de esta manera